Mis gigantes, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Soy Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Raúl Pulido. ¿Cómo estás, arquitecto? Contento, Andrés. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias por tu tiempo, arquitecto. Y, y la primera pregunta que me gustaría que me contestaras es que yo sé que tú estuviste en las oficinas de Norman Foster. ¿Qué aprendiste de ese viaje a Londres y cómo fue esta dinámica? Pues mira, fue una experiencia muy importante para mí. Yo conocí a Norman Foster por libros cuando estaba estudiando arquitectura. Y en la época en que a mí me tocó trabajar en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el ex lago de Texcoco, pues Foster era el arquitecto encargado del proyecto. Foster tenía una sociedad con Fernando Romero y en un viaje de trabajo tuve la oportunidad de conocer la oficina de Norman Foster. Yo considero que Norman Foster es en este momento el mejor arquitecto de aeropuertos del mundo. Ha habido otros en otras épocas, pero yo creo que actualmente es él. Y a mí me sorprendió la escala del despacho. Un despacho gigantesco, 3 edificios. Y había una sala completa paralela al Támesis con muchas maquetas. Y la verdad es que las maquetas a mí siempre me han gustado mucho. Las usábamos mucho en la escuela. Pero pues realmente uno pensaría que con las nuevas herramientas digitales de ahora, pues las maquetas pierden vigencia. Y mi sorpresa fue que no, que realmente ellos pues utilizan la maqueta como una herramienta de trabajo cotidiana y además de presentación. Entonces me gustó mucho la dinámica de trabajo, los horarios, eh, los almuerzos de trabajo. La verdad es que una experiencia muy gratificante para mí. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número 1 de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tablarrock. Sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structosteel, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructosteel.com.mx, repito, usgstructosteel.com.mx, y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Oye, comentas que Norman Foster es el mejor arquitecto de aeropuertos en este momento. ¿Por qué? ¿Qué distingue a sus proyectos o por qué haces esa declaración? Pues mira, a mí me ha tocado estar estudiando y trabajando en aeropuertos durante los últimos 25 años. Las terminales que ha hecho Norman Foster en diferentes partes del mundo, pues han sido innovadoras en sus esquemas de circulación y en sus sistemas constructivos. Yo creo que ha innovado en esa materia, ¿no? Londres, Beijing, hay varios ejemplos de eso. El mismo proyecto que hizo para Texcoco era un proyecto impresionante. El claro central del aeropuerto de Texcoco, pues cabía el Zócalo ahí. El zócalo que había en el claro del aeropuerto de Texcoco. En el claro central, sí. Ok, interesante. ¿Y sus arquitectos o su equipo, cómo fue la interacción con ellos? Pues realmente son despachos de escala mundial, gente de todos los países. Eh, Realmente la división era por disciplinas. Entonces, pues había un grupo de instalaciones, había un grupo de estructuras, había un grupo de aeropuertos, había un grupo de equipaje y se formaban mesas de trabajo. Se hacía un programa de trabajo, se trabajaba en mesas, se subían las conclusiones y se mandaba un resultado diario. Entonces, realmente yo iba al representante por parte del cliente. Entonces, nos tocaba revisar la parte desde el cliente. Ok, hay muchos despachos que tengo entendido que como que contratan especialistas, ¿no? No tienen en su nómina o en su equipo especialistas, no sé, en bandas o en instalaciones, etcétera. O sea, este despacho todo lo tiene in-house. No, realmente la parte aeroportuaria paradójicamente está
pues con un socio estratégico que en este caso era NACO, que es NACO Airports Consulting. Es un consultor mundial en aeropuertos radicado en Holanda. Ok, y ellos eran parte de estas mesas. Ellos eran parte de estas mesas y eran pues realmente asociados del despacho. Ok, entonces estas oficinas las usan para también aglutinar a estos especialistas externos. Pues digo, realmente en esta época mucho del trabajo fue remoto. Se trataba de buscar un horario muy temprano o muy tarde para que casaran los horarios con el cambio de horario. Pero sí, había pues intercambio de oficinas. Digo, por ejemplo, había otro asociado que era un especialista en estructuras que era Arup. Y también en algún momento fuimos a la oficina de Arup a Nueva York. Y ahí, ¿qué tal esas oficinas? Pues me gustó mucho porque hay un proyecto ahí icónico de Arup, que es la ópera de Sydney. Y pues realmente los laboratorios y los cuartos de materiales que tenían, pues me gustaron y me impresionaron mucho. O sea, laboratorios para probar los de modelos. Sonido, de vibración, ese tipo de cosas. Había un experimento ahí que hacían que era ponerte en una plataforma con música. Tú asociabas la vibración a la música, entonces realmente no te causaba incomodidad. Pero en el momento en que te quitan la música y sientes solo la vibración, pues sí es incómodo. Entonces se testeaban diferentes escalas de vibración. Ok. Y bueno, cambiando un poco el enfoque, arquitecto, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Pues mira, me pusiste a pensar, pero quizás por la experiencia reciente te diría que el Tren Maya. A mí el Tren Maya pues me reflejó, me implicó involucrarme en un rol directo de líder de construcción y cambiar de sector de aeropuertos a trenes. Me permitió aprender algo que yo hasta ese momento no manejaba, ¿no? Me impresionó y me ocasionó fue muy gratificante la velocidad en la que se pasó de los planos a la operación. Estamos hablando de un lapso de 1 año y medio. Entonces, pues la velocidad, la exigencia técnica, logística, política fue tremenda. Yo creo que en este momento en trenes, pues el Tren Maya es una de las obras más grandes en el mundo. Pues Europa no hace trenes hoy. Quizás los únicos que lo están haciendo es en Japón y en China. ¿Y cuál fue este reto personal de decir, oye, estaba en aeropuertos y en un rol, entiendo yo, un poco más en proyectos, o sea, en diseño, sí, diseño, proyectos, a decir, oye, ahora estoy en trenes y estoy en un área de construcción y de operación directa de ejecución de proyectos? ¿Cuál fue ese reto importante para ti o cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste? Pues mira, no fue totalmente un tema racional, ¿no? También fue un poco un tema circunstancial. Después de que se cancela el aeropuerto de Texcoco, pues realmente el énfasis de los proyectos de infraestructura se fue hacia los trenes. Entonces un poco la coyuntura me llevó hacia allá. Yo tengo 25 años trabajando y me ha tocado, afortunadamente, pues estar en los proyectos más grandes de infraestructura de este país. Entonces un poco eso fue lo que me fue guiando, me fue llamando. Platica un poco de eso, o sea, ¿cuáles han sido tu participación en los proyectos de infraestructura más grandes del país? Pues mira, por ejemplo, en la época de entre 2000, 2002, el sexenio de Vicente Fox, nos tocó estar en la obra del aeropuerto, de la Terminal 2 del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de la terminal, la ICM. Me tocó estar participando en el nuevo aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, en el nuevo aeropuerto de Palenque, pues el aeropuerto de Texcoco, que era un proyecto de 5,000 hectáreas. Yo estaba encargado de toda la parte del lado aire, pistas, rodajes, plataformas, cercado perimetral, planta de combustibles, redes de servicios, que en ese momento era el proyecto más grande del gobierno. Ok. O sea, en tema de infraestructura aeroportuaria has estado en los proyectos más importantes o de transportes más bien, ¿no? Diría. Ahora con el Tren Maya. De transportes, sí, así lo podemos decir ahora. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos, arquitecto. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que te enfrentaste a las dificultades más inesperadas
y cómo lograste superarlas. Pues mira, a mí me tocó estar viviendo en Tijuana 3 años. Yo llegué ahí para liderar las obras de ampliación. Nos tocó ampliar la pista, bueno, reconstruir los umbrales de la pista, hacer un nuevo estacionamiento, un edificio nuevo de 40,000 metros cuadrados, que era la ampliación del puente que conecta con San Diego, que es el CBX, una sala VIP, la remodelación del ambulatorio. Pero la verdad es que pues, las fronteras son complicadas, ¿no? Entonces, ahí tuvimos mucho labor de convencimiento que hacer con las autoridades municipales. Ahí había un tema de permisos que tuvimos que gestionar. Y pues bueno, las fronteras siempre están, tuvimos incluso algunas quejas de cruces no autorizados. Pues, la frontera fue un poco complicada, pero finalmente pues con una planeación por etapas, tratando de ser muy disciplinado con la logística, pues sacamos afortunadamente el proyecto a tiempo. Ok, o sea, ¿hubo alguna dificultad específica? O sea, la dificultad fue más esta gestión con municipio y no sé si inclusive con Estados Unidos, o cuál fue la dificultad más grande del CBX. Digo, un proyecto, la verdad, también bien interesante de conexión entre San Diego y Tijuana. Mira, la complicación del aeropuerto de Tijuana y de todos los aeropuertos en operación es que la operación rige la construcción. O sea, no puedes parar el aeropuerto. Siempre tienes que dejar un paso libre para que haya pasajeros, para que haya aviones, para que haya equipaje. Entonces, esa logística siempre cambia, siempre hay algo. Tienes que estar ahí, viviendo. No puedes irte, no puedes cerrarlo y decir, espérenme 6 meses en lo que termino la obra. Eso para mí fue pues, muy demandante y por mucho que lo planees, pues siempre hay que reaccionar ante una eventualidad. ¿Y qué estrategias se toman para resolver ese tipo de temas operativos? ¿Hay algún sistema, algún modelo que utilizaban en el grupo? No sé, Lean Construction, Last Planner System, o sea, o cómo gerencias, ¿cuál es la forma en la que los aeropuertos solucionan esto? Porque como bien dices, pues ese problema lo tienen en todos los aeropuertos de México y del mundo, ¿no? Claro, pues mira, nosotros teníamos reunión con las autoridades aeroportuarias una vez a la semana y teníamos grupos de trabajo precisamente para este tipo de eventualidades. Se aplicó Lean Construction, teníamos una junta diaria de objetivos. Había una gerencia de proyecto y dentro de la gerencia de proyecto había áreas específicas de operación, había oficiales de operaciones, gente de safety, security, que cotidianamente pues, monitoreaban y atendían y reportaban este tipo de cosas. Ok. Y también has trabajado en proyectos, bueno, como comentabas, pues grandes, de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado, arquitecto? Pues mira, la realidad es que repetiría el Tren Maya. El Tren Maya, la realidad es que está detonando una zona del país que es pues, turísticamente es la más importante de México. El tren va a transformar la industria turística. El territorio y la sociedad van a cambiar con la operación de este tren. Yo creo que aún no vemos todos los efectos de beneficio social que tendrá el tren en algunos años. Pues entiendo que en el Tren Maya ya estuviste en el tramo 5 norte, en el tramo 6, en el tramo 7. ¿Cuál ha sido entonces en general tu experiencia en este proyecto? ¿Cuál ha sido el tema de logística? Inclusive platicamos hace poco del mercado interno, mercado externo que se ha tenido que ocupar para lograr satisfacer los requerimientos pues, de 1,500 kilómetros de tren que no se hacían hace cuántos años en México. Pues platícame estos proyectos de gran calado, qué implican y cómo has participado para lograr que se haga realidad y que hoy esté operando el tren, ¿no? Pues, como tú bien comentas, no había pues no hay una receta única, ¿no? La realidad es que pues los recursos disponibles del país para hacer la obra no se tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se tuvo que traer materiales de otras partes del mundo,
Se tuvo que preparar técnicos para ir a la obra. En la misma zona, pues había un déficit de materiales, camiones, albergues, y pues todo eso se formó y creció en paralelo a la obra. Realmente, pues la península tiene mucho retraso. Si tú quitas los centros turísticos, pues son poblaciones muy pequeñas. Y pues realmente todo el circuito del tren, que son 1,500 kilómetros, pues estoy hablando únicamente del tramo de la Riviera Maya, pero pues cruza muchos poblados que realmente pues nunca habían tenido este nivel de inversión y atención que se les está dando. Ok. Y, y hablando de retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en tema de plazos y presupuestos? Híjole, mira, este es un tema totalmente personal. A mí el proyecto que con más restricciones de tiempo y recursos fue cuando remodelé mi casa. Ok. Siempre dicen que la casa de los arquitectos es donde se pueden explayar y tienen todas las libertades del mundo, pero yo te diría que en mi caso, pues sí hubo restricciones. Yo compré una casa para remodelarla y durante ese periodo de tiempo yo estuve rentando un departamento para poder remodelar la casa. Entonces en ese momento estaba pagando la hipoteca y la obra. Y entonces, pues hice una estrategia para poderme mudar a la casa con mi familia y dejar pues la obra exterior y los adjuntos para después. Y finalmente la terminamos. Ok. Qué interesante el proyecto de su casa. El proyecto de tu casa, pues es el más importante también de todos, ¿no? Ahí es donde pasamos pues, temas importantes, familiares, mucho tiempo, descanso. ¿Cómo has disfrutado ahora esta casa y este proyecto que fue interesante en plazos y en presupuestos, arquitecto? ¿Y qué le recomendarías a alguien que esté viviendo esto igual que tú? Pues digo, hay que ser muy, muy cuidadoso con los tiempos y con los costos, pero pues hay una frase que me gusta que dice, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, pues las casas siempre están cambiando, siempre hay algo que hacerles, siempre hay algo que remodelarlas. Hay que vivirlas y hay que pues, asumir eso como parte de la vida de la casa misma, ¿no? Los proyectos cambian, los proyectos tienen ciclos de vida, son como las personas, nunca se terminan. ¿Hubieras hecho algo diferente o hoy que pues, ya pasó un tiempo y ya viviste más la casa, hubieras hecho algo distinto? Pues yo te diría que las necesidades van cambiando y entonces en ese sentido, más que cambiarlo antes, pues lo cambiaría ahora, ¿no? Las necesidades cambian y en ese sentido, pues los proyectos tienen que cambiar y hay que entrarle sin miedo. Ok, me gusta. Eh, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Pues mira, yo trato de divertirme siempre, pero particularmente yo en Tijuana me divertí mucho. La ciudad me gustó, la situación personal en la que yo estaba fue complicada porque pues fueron los años del COVID. Por ejemplo, cuando yo llegué a Tijuana, pues tenía yo la idea de irme a San Diego cada 8 días, pero pues resultó que cerraron la frontera 1 año y medio. Entonces, pues necesitábamos estar siempre alertas con temas de súper. En alguna ocasión quisimos traer, por ejemplo, pruebas de COVID de Estados Unidos y ya teníamos un proveedor y el dinero para comprar las pruebas y no me dejaron porque pues un poco el temor de la empresa y el temor del gobierno era que al traer las pruebas resultara que todo el mundo estaba contagiado. Entonces, pues ya ahorita ya lo veo con otros ojos, pero en su momento sí fue un reto y sí nos divertimos en ese tipo de decisiones y procesos. Oye, arquitecto, y me digo, a reserva de que quieras o no comentar mucho al respecto, pues me gusta hacerte una pregunta igual personal. Este, yo sé y lo platicaba aquí con el arquitecto Andrés Torres, pues lo difícil que es para una persona, pues ir a y sobre todo la gente que estamos en la industria de la construcción, irte a un proyecto fuera de tu casa, fuera de tu familia. O sea, yo sé que en este tema de Tijuana, así como viviste este tipo de retos y complicaciones, pues también viviste un tema familiar
y un divorcio, ¿no? ¿Cómo fue este proceso y si crees que a la gente de construcción le afecta irse a otras partes del país por el trabajo y qué tanto les afecta en su tema familiar, personal y de pareja? No, afecta totalmente. Yo creo que a todos nos afecta. Hay diferentes formas de manejarlo, ¿no? Pero sí, la realidad es que la distancia, pues, merma mucho la convivencia cotidiana con la familia. Y eso, pues sí pasa costos, ¿no? No te diría que es el único factor, pero es un factor. La realidad es que uno debe ser muy cuidadoso en el momento de escoger los retos, pero aún así yo te diría que yo no me arrepiento. Fue una decisión consciente, yo estaba, pues, muy alerta de los riesgos, ¿no? Pero yo me quedo con la satisfacción de haber participado en proyectos grandes que hoy por hoy operan y algún día poderle decir a mis hijos, pues yo estuve trabajando aquí, estas instalaciones tuvieron mi participación y el tiempo le da todo su debida escala. Ok, me gusta. Eh, y bueno, nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Pues mira, yo este tema lo he platicado mucho, lo hemos platicado juntos. Hay por ahí un tema, un término en internet que habla de las viudas del Naim. Yo te diría que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue un gran fracaso. No lo tomo como un tema personal, yo lo tomo como un tema. Se canceló por razones netamente políticas. Pero yo sí creo que como equipo de construcción, como estrategia de gobierno, se debe haber priorizado el inicio de operaciones del aeropuerto para mitigar la cancelación. Eh, el sitio, desde el punto de vista espacio aéreo, es el mejor para atender la demanda de servicios aeroportuarios en la Ciudad de México. Yo sí creo que eso fue un fracaso, fue una cancelación política, pero pudo haberse optimizado la técnica y la economía del proyecto. Ya lo hemos platicado como comentas y me gustaría aquí pues, ponerlo en el podcast y ver tu respuesta, ¿no? Pero por ahí en un libro de Ramón Garza y lo ha estado publicando en algunos videos, ¿no? Comenta que pues a lo mejor esta cancelación, independientemente del tema político que bien comentas, pues también tuvo un tema técnico en el cual pues no era viable construir el aeropuerto en Texcoco por el tema de los hundimientos. Hoy el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues tiene serios problemas de hundimientos diferenciales que pueden afectar la operación del mismo. Y pensar que ibas a poner un aeropuerto en una zona pues aún más complicada en temas de hundimientos, pues a mí en lo personal pues me hace algo que podríamos estudiar, ¿no? Tú dentro del proyecto que estuviste ahí y en el área de proyectos, ¿qué respuesta tienes ante ese tipo de investigaciones periodísticas, le diría yo? Pues mira, leí el libro, creo que tiene algunos argumentos sólidos y ciertos, no todos. Yo te diría que el sitio del ex lago de Texcoco está muy estudiado desde hace 40 años por la UNAM, por CFE. Se tenían monitoreados todos los hundimientos, el hundimiento regional. Era algo que era parte de los proyectos. El reto geotécnico no era solamente el aeropuerto. Yo te diría que la Ciudad de México se hunde. Se hunde la catedral, se hunde la glorieta de Insurgentes, se hunde el aeropuerto actual. Como anécdota, yo te diría que cuando estábamos instalando los 23 aeropasillos de la Terminal 2, se había colado la losa de entrepiso. Y entonces, a la hora de las reuniones de la obra, pues a mí me pasaba la nivelación de la losa. Y entonces yo empecé a detectar que en la obra, pues la losa reflejaba hundimientos diferenciales. Entonces, a la hora que me pidieron la fecha de instalación de los pasillos, pues estoy hablando de hace 20 años. Entonces a mí se me ocurrió decir que la losa se estaba hundiendo. Y en aquel entonces el director general volteó y me dijo, enséñame una esquina de la Ciudad de México que no esté hundida. ¿A qué quiero llegar? La condición geotécnica adversa existía, pero también existía la técnica para poderlo manejar y operar. Ok, pues creo que es un proyecto que, como bien comentas, independientemente de un fracaso
como proyecto, pues en el tema de conectividad internacional, pues posiblemente se podría considerar un fracaso para México, aunque bueno, ahora con el AIFA, temas de carga, etcétera, pues esperemos tener, pues buenas noticias, ¿no? Como lo de su premio de Versalles, etcétera. Pero bueno, mirando hacia el futuro, arquitecto, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Pues mira, estamos tratando de abrir nuevos sectores, nuevas cuentas, digamos, nuevos retos. A mí me tiene entusiasmado pues la obra que estamos haciendo en Acapulco, en el aeropuerto. Me tiene entusiasmado poder entrar a retomar el sector de los trenes. Digo, en este país hay un programa muy ambicioso de trenes para hacer 3.500 kilómetros de tren. Yo creo que eso me tiene hoy por hoy entusiasmado de poder seguir en esa línea pues que ya experimentamos y ya probamos y ya nos gustó. Ok, ok. Eh, o sea, ¿qué retos tienes hoy como director comercial de una empresa? ¿No? Ya platicábamos de tu rol como proyectos, aeropuertos, posteriormente creo que ya has tenido roles también en trenes antes con Fonatur, también en el área de proyectos, en área de construcción, pues también en aeropuertos, en el GAP entiendo que estabas en un rol de líder de ejecución del proyecto independientemente, o sea, de la obra, no necesariamente de solo el proyecto. Ahora que estuviste en DIMSA como líder de proyectos en el Tren Maya, pero estás dando este paso al tema de dirección comercial. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué nuevos temas quieres implementar? ¿Cómo sientes este nuevo reto de una dirección comercial de una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura? Pues mira, yo estoy muy agradecido y contento con esta nueva oportunidad, con este nuevo capítulo. Yo siempre he pensado que en el tema de los trabajos importa lo que sabes y lo que aportas, pero más importa lo que puedes aprender. Para mí esto es una etapa nueva, pero tampoco me es del todo ajena, ¿no? Mucho del tema de la construcción está basado y opera en base a relaciones. Y esas relaciones, pues de alguna forma las creas durante tu carrera y durante tu trayectoria. Entonces, pues a mí sí me entusiasma traducir esa red de trabajo que yo tengo hoy en cuentas nuevas de nuevos proyectos. Yo siempre he pensado que no basta con ser un buen técnico. Necesitas otras cualidades diferentes, además de la técnica, para poder trascender y tener, pues, papeles relevantes en proyectos grandes. Ok, me gusta. Yo, tema de relaciones públicas, ¿no? ¿Qué importancia tienen las relaciones públicas en la industria de la construcción o qué opinas de eso? Pues en todas las industrias, la verdad es que, eh, pues en la época en la que yo estudiaba, pues el networking no existía ni como palabra, ¿no? Pero yo sí recuerdo mucho una frase de mi papá que me decía: mira, hijo, más vale un conocido que un desconocido. Bueno, hay otras, ¿no? De más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sí, hay muchas, pero sí creo que, pues, hay incluso anécdotas, ¿no? Hay un libro que se llama Vecinos Distantes, de los 80s, famoso, de Alan Riding. Entonces, en ese libro platicaban que los mexicanos necesitan ser amigos antes de hacer negocio. Y yo sí veo que en México eso tiene un peso muy importante. A lo mejor diferente que en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor pues, tú agarras el teléfono y te haces socio de alguien desconocido. Pero pues los mexicanos somos mucho del face to face, el amigo del amigo. Así se opera. Pues acá ya nosotros decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, mi querido arquitecto. Correcto. Pero llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Pues bueno, tratando de emular la dinámica que traes, pues tú eres ingeniero civil y pues te has vuelto un influencer en materia de construcción. Yo la última vez que te presenté en inglés decía que eras un social media master. ¿Cómo te ves y cómo te ha beneficiado esta faceta en tu carrera que realmente pues no es común en un ingeniero civil? Pues mira, creo que así como tú estás emulando esas preguntas, yo también voy a emular una respuesta tuya, ¿no?
pues más que lo que yo me haya beneficiado o no me haya beneficiado y bueno, un poco cómo me veo, pues es un tema de aprendizaje, ¿no? O sea, yo al sentarme aquí con gente como tú y con muchas personas que han estado aquí en este estudio y antes de la forma en la que grabábamos, inclusive en algunas oficinas, pues yo he aprendido muchísimo del podcast, ¿no? Eh, Eso es a mí lo que más me llena y lo que me encanta, ¿no? O sea, sentarte y aprender. Ahorita estoy tomando un curso de finanzas en el IPADE. Y hace mucho no me sentaba en un salón de clases con un librito y anotar y tener tus compañeros en la escuela, ¿no? Yo hice la maestría en línea, por ejemplo, en una universidad española, pero en línea. Y pues hace 8 años que no iba a la escuela, ¿no? Entonces estar aprendiendo hoy, pues me gusta y me llena de ideas. Este podcast me ha llenado de ideas que pues, yo tomo y después intento implementar en la empresa, ¿no? Eso sería lo principal para mí que me ha beneficiado, independientemente sí de relaciones públicas y sí de proyectos que hemos logrado ejecutar gracias a las entrevistas. Y en el tema de las redes sociales, pues realmente yo las veo hoy como un portafolio, ¿no? Un portafolio o sea, esto es lo que hago, es lo que me dedico y lo puedes ver ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo me veo? Pues sí me veo como alguien que quiere, así como yo he aprendido, pues en su momento enseñar, ¿no? Enseñar, pues cómo hemos implementado muchas cosas de administración de proyectos, de ejecución, de logística en DIMSA y enseñárselo a las personas que me siguen. Tú sabes que, bueno, habrá que pedir ciertas autorizaciones, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos haciendo un documental del proyecto del Tren Maya, ¿no? Y pues el poder enseñar cómo se hace un tren y que la gente sepa académicamente y técnicamente cuáles fueron los procesos para lograr hacer un tren, pues si tú ves unas vías y no sabes todo lo que implica el construir esas vías del tren, ¿no? Pues a mí me gustaría que la gente lo supiera, ¿no? Así como eso, pues muchos otros proyectos en los que estemos y los que estemos haciendo, pues que la gente sepa y aprenda cómo es que los hemos hecho realidad y a los retos que nos hemos enfrentado y cómo hemos salido adelante de esos retos, ¿no? Tren Maya que comentábamos, ¿no? O sea, hemos traído empresas internacionales a trabajar con nosotros. ¿Qué implica tener que organizar no solo empresas nacionales de Monterrey y de otras partes del país, sino a empresas que vengan de otras partes del mundo, aglutinarlos en un proyecto y ponerlos en orden y organizarlos, ¿no? Para mí eso es algo que me interesa y que pues, a través de las redes, pues creo que podemos promover este tema de cultura y de nueva forma de hacer proyectos de construcción en México. Creo que los proyectos de construcción en México pues hay veces que se toman como de una forma muy arcaica, ¿no? ¿Cómo podemos traer innovación? ¿Cómo podemos traer tecnología? Y eso es a mí lo que me gustaría, pues, aprender y también difundir, ¿no? En las redes sociales. Por eso hago estas entrevistas para que la gente sepa, pues, lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Si después lo puedo hacer de alguna otra forma, o una forma más visual, más técnica, más específica, pues también eso me gustaría y me emociona, arquitecto. No sé si te contesté tus preguntas. Totalmente, Andrés, gracias. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti, contactarte, etcétera? Pues mira, a diferencia tuya, yo soy recién llegado a las redes sociales. Apenas las estoy explorando, apenas las estoy formando y pues me encargaré ya de nutrir información personal sobre mí, pero yo utilizo mucho LinkedIn. En LinkedIn está mi perfil profesional. ¿Cómo te pueden encontrar ahí? Raúl Pulido. Buenísimo. Y, y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en las redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué dirías? Gran pregunta. Em, Detrás de un gran proyecto siempre hay un gran cliente. Esta frase yo se la escuché hace 30 años a Ricardo Legorreta, cuando yo era estudiante en Cuernavaca. Yo te podría decir hoy que después de varias experiencias que he tenido,
creo que la frase mía sería, detrás de una gran obra siempre hay un gran equipo. Los grandes proyectos son multidisciplinarios por definición. Me encanta la respuesta, arquitecto, y la frase. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los gigantes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártelo con alguien que le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Muchas gracias, arquitecto, y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Gracias, ingeniero.